Buenos días. Que tenemos que entender por microeconomía, ¿no? Y la temática que hay que abordar para tener un dominio vasto, ¿no? De la materia de microeconomía. Les comentaba, ¿no? Que estas microeconomía, macroeconomía y política económica se ven en varios semestres, ¿no? En la carrera de economía. Pero aquí tenemos que verlo en forma muy abuelo de pájaro, ¿no? Sin dejar fuera la sustancia misma de los temas, ¿no? De lo que trata cada una de estas partes, por decirlo así, de la economía, vista como disciplina en conjunto. Porque tenemos microeconomía, porque tenemos macroeconomía. ¿Por qué dos, no? En economía política no tenemos dos economías, tenemos una sola, ¿no? Porque ahí se considera la economía como una disciplina social, no como una técnica, pues. Cuando se asume como una simple técnica, llegamos a que hay algo que llaman neoclásica. Y en ese caso se le resta el carácter social e histórico a la economía. Y se deja solo el sustrato técnico o tecnocrático, ¿no? Porque así conviene al interés que busca la neoclásica, ¿no? Decir al capitalista cómo tiene que comportarse en el mercado para tener mejores resultados en sus expectativas de utilidad, ¿no? O sea, pareciera que decirlo así es demasiado simple, ¿no? A ver, te quiero decir cómo le vas a hacer para que obtengas lo que tanto anhelas, que es utilidades, ¿no? Como si tuviera que decirle cómo tienes que martillar un clavo para hacerlo en menos tiempo y obtener la máxima eficiencia y eficacia en el trabajo, ¿no? Pero es más o menos así. Es decir, si le restamos precisamente la parte social a la economía, en eso se convierte. Y luego ya vienen los debates entre ellos. ¿Es un arte, es una ciencia o es una técnica? Y alguien levanta la mano. Yo digo que es un arte. Y otro levanta la mano. Yo digo que es una técnica. Y cuando acaba el debate ya nadie se acuerda de la economía, ¿no? Porque todo el mundo está pensando en el interés particular de quien hace inversiones para obtener mayor valor del que incorpora el proceso productivo, ¿no? Entonces, con esta expectativa de resultados, por supuesto que la economía deja de ser tal, ¿no? En su concepto original. En su concepto original es abarcar el conjunto, la totalidad de la economía. Y la totalidad en su historia, ¿no? Aunque a Francisco Kernay quizá la historia no le estaba interesando absolutamente nada, ni tampoco a Turgot. Finalmente, los conceptos que desarrollan, destacan y que sirven de puntal de la economía política después de ellos, ¿no? Pues lo que demuestra es de que no hay otros, porque están hablando aquí de la producción, ¿no? Y aunque estén pensando en otra cosa, están hablando de algo que es la sustancia misma de la vida humana, ¿no? O sea, de la sociedad. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son los factores de la producción? O sea, ¿con qué se produce, no? ¿Y para qué se produce, ¿no? ¿Y cómo es que este quehacer de producir se convierte en una regla de vida, ¿no? O sea, algo que no puede no ser, ¿no? Y como en esta misma condición del ser humano como sociedad va conduciendo, pues, a tener que encontrar más explicaciones. Aquí la inquietud para estos autores, que en su origen no eran autores, no estaban haciendo ciencia, no estaban haciendo algo que surgiera de su inquietud personal de decir, voy a hacer ciencia, ¿no? Emconómica, sino que estaban diciendo, voy a hacer un trabajo que me encargó el rey, ¿no? Y el querer hacer este trabajo que les encargó el rey, ni más ni menos que el rey, pues se ponen a pensar, ¿no? Y en esto resulta lo que luego se conoció como la tabla económica, eso que sirvió después de base para hacer la matriz de insumo producto, ¿no? Y de ahí, los que quizás sí tuvieron esa inquietud por hacer ciencia, o sea, por sistematizar esto que ocurre ahí en el seno de la sociedad, que es la producción y consumo, eso ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya podemos decir que nace probablemente la ciencia económica, ¿no? Y se le conoció como la economía política precisamente porque está puesta en la sociedad, ¿no? No es un título así nada más porque hay que darle título a la disciplina, ¿no? Sino que el título mismo recoge el sentido social de lo que hace la economía, de lo que significa, lo que está en su sustancia, lo que es su esencia, ¿no? La producción no es alguien que se le ocurre a alguien en especial, se nos ocurre absolutamente a cada uno de los seres humanos que estamos puestos en la sociedad. Pero nos tienen acostumbrados en que unos somos subordinados y que solo consumimos, y otros son los subordinadores que se dedican a producir. Y eso es lo que hace difícil comprender el sentido de la economía, ¿no?
Ahí están los patrones que son los que hacen la producción y acá están los consumidores que se la consumen. Y ahí están los patrones que emplean o nos emplean a los subordinados para que hagamos lo que ellos tienen la iniciativa de hacer, que es producir. Porque están pensando en la sociedad. Pues ni están pensando en la sociedad, ni tampoco somos sus subordinados, ni son los únicos responsables de la producción, ¿no? Todos los seres humanos diariamente estamos haciendo la producción y el consumo. Esa es la sustancia de la economía. Y es la sustancia sobre la que se instalan precisamente Turgot y Quesnay. Que haya resultado otra cosa después, pues ya fue consecuencia del análisis de cómo es que la humanidad vive, ¿no? Cómo existe. Pero buscan la economía precisamente en toda esta inquietud de producir para consumir. Lo estaban haciendo Turgot y Quesnay porque tuvieran esta inquietud. Pues no, el rey les encargó que hicieran un trabajo. Y estaban haciendo un trabajo técnico, ¿no? ¿Quién se embolsa el excedente económico para cobrarle impuestos? Y ahí vienen Turgot y Quesnay. Ya encontramos. Le dicen al rey, aquí está, estos que nunca pagaron impuestos y que son los que se embolsan, precisamente la mayor parte del excedente económico. ¿Y la otra parte qué? Pues les apenas lo que alcanza para vivir a los que sí trabajan, ¿no? Y son los que han venido pagando impuestos, y esos son los que han venido pagando impuestos, los que apenas les alcanza para comer. Quizá el rey les dijo, oye, pues no, hay que llamar a estos para cobrarle, ¿no? Impuestos, que paguen. Lo llama, les informa que ha descubierto a través de análisis rigurosos del comportamiento de la economía, y descubrió que quienes se embolsan todo el excedente son ellos, esta nobleza terrateniente, y les invita cordialmente a pagar una X cantidad de impuestos, ¿no? Y brincan todos, pero enfurecidos. ¿Pero cómo? ¿Desde cuándo tenemos que pagar impuestos, no? Pues desde ahora, porque ya se acabó el recurso, ¿no? Para que vivamos así de rozagantes y colorados todos. No discuten más, se voltean y se van, ¿no? Y al rato viene el estallido de la revolución. Se junta aquí, por supuesto, la inquietud de la gente que sí paga y que ya no le queda ni para comer, con esta explosión de la nobleza terrateniente. Y el rey se viene a pique, ¿no? Ahí estamos con una explicación del origen de la Revolución Francesa. Todo tiene un trasfondo enorme, ¿no? Pero bueno, esto puede servir como ilustración para un tanto comparar con lo que ocurre en nuestros tiempos, ¿no? Allá teníamos una nobleza terrateniente, acá tenemos una nobleza industrializada, ¿no? Pero finalmente son también, le dicen así, nobleza, ¿no? Es la aristocracia, que tampoco les queda, pues, decirse aristócratas. Estas son ideas de Platón, ¿no? Pues se refería a otra cosa. No es que fueran los supremos, ¿no? Era simplemente una casta, ¿no? Un segmento de la población que se apropia, pues, de la riqueza social y que pretende estar en lo más alto, ¿no? O sea, y esto de Aristóteles es en lo más alto. Pero esa comparación que ustedes pueden hacer entre lo que es actual y lo que fue en aquel momento, a final del siglo XVIII, es muy ilustrativo. Como para decir, siempre ha ocurrido, ¿no? Siempre ha ocurrido que resulta que las clases privilegiadas pretenden vivir montados encima del que no tiene nada para vivir, ¿no? Que si les piden que colaboren para el bienestar de todos, de toda la sociedad, inmediatamente estallan, ¿no? ¿Qué traerán en la cabeza estas personas, no? Esto como antecedente para que la disciplina económica, como ciencia, tiene que involucrar aquí al proceso social de conjunto, ¿no? Toda la sociedad, no esa casta aristocrática. Y lo que pretende la neoclásica es precisamente hacer economía para esa casta aristocrática, pensando en esa casta aristocrática y considerando al resto de la sociedad como un factor de la producción, como un insumo de la producción a cargo de esa aristocracia, ¿no? Esto es muy importante mencionarlo porque está fuera de toda consideración científica, pues. Visto así no puede ser ciencia la economía política, ¿no? O no puede llamarse economía política de plano, ¿no? Que ya no es política, ya no involucra a la sociedad como fin, pues, sino como medio. La neoclásica tiene a la sociedad como medio. Entendí aquí la sociedad, la mayoría de la población, ¿no? Y como si existiera realmente por naturaleza una casta aristocrática, que es lo único que cuenta en el mundo como humanidad, ¿no? Y que todo el resto de la sociedad no somos la humanidad. Somos simplemente el insumo que se requiere para que esta humanidad presunta sea la que vive. Por eso la discusión de si es técnica o es arte, ¿no? Acá, la casta superior, ¿estamos haciendo arte o estamos haciendo técnica, no? Pues no, la economía política tiene que asumirlo en términos de sociedad. Y que la disciplina de estudio, de la producción, de distribución y consumo de bienes es un hecho social, pues.
y como social político. Hasta mañana, buen día.